Bueno, Baruch Hashem, muy pero muy buenos días a todos nuestros seguidores. Estamos aquí nuevamente. Débora, mi amor, buenos días. Estamos aquí, nosotras las mujeres pioneras de Torah hoy. Estamos nosotras aquí, como siempre, tratando de instruir y enseñando, guiando más mujeres. Y bueno, no está de más que los hombres también nos escuchen y escuchen los conceptos y opiniones de las mujeres en cuanto a las bases de la Torah. Es muy importante nosotras poder percibir y poder utilizar esa sabiduría innata que tenemos dentro de nosotras para poder instruirnos a nosotras mismas y enseñar a muchas mujeres y enseñar también a aquellos hombres. A veces hay hombres que podemos ayudar, ¿verdad? No sabemos en dónde hay un hombre que una voz femenina lo ayude a entrar más en conciencia que una voz masculina. Y lo dicen los sabios. No hay como la educación de una buena voz femenina que representa la maternalidad. Uy, esa maternidad, ¿no? Bueno, vamos a encontrarnos con la parashá de Pinhas. Débora, es una parashá muy hermosa, en honor al Rebbe Menachem Mendel de Lubavitch, de bendita memoria. Haciendo y deshaciendo distinciones, dice la parashá de Pinhas. Parashá de Pinhas comienza con la declaración de Dios. Pinhas, el hijo de Eleazar, hizo retroceder mi ira por su celo en aras de mí. En consecuencia, yo le otorgo mi pacto de paz y pacto eterno del sacerdocio. Tanto es el amor del Creador cuando ve que uno de sus hijos realmente se preocupa por otorgarle honor en el cumplimiento de los preceptos y las misbot, que él mismo da su propia recompensa. Así sucedió con Pinhas. No solamente Pinhas, sino también sus descendientes, de ahí más que serán los sacerdotes. Anteriormente Dios había entregado el sacerdocio a Aarón y a sus hijos, Eleazar y Itamar, como distinción hereditaria. Solo los hijos nacidos de Eleazar y de Itamar después de ser consagrados sacerdotes recibieron esta cualidad. Pinhas había nacido antes y no fue designado sacerdote junto a Aarón y sus hijos. Por lo tanto, hasta que no vengó a frente a Dios matando a Sinrín, un príncipe de la tribu de Shimón, no era sacerdote. Esto despierta una grave pregunta encontramos aquí. El servicio de Dios merece recompensa. Cuanto mayor y más refinado es, tanto mayor es la retribución, pero el sacerdocio no es una recompensa, sino parte de la naturaleza inherente de Aarón y sus descendientes. Al ungirlos como sacerdotes, Dios los dotó de santidad, estableciendo de ese modo una diferencia entre ellos y el resto del pueblo judío, como está escrito. Y él distinguió a Aarón para santificarlo y a sus descendientes como excelsamente sagrados para siempre. Cuando una persona no es descendiente de Aarón, no es sacerdote. No hay servicio divino que pueda provocar que le sea conferida esta condición. Como afirma Rashi, el santo bendito sea estableció fronteras en su mundo, tal no se puede convertir la montaña en noche, sí, así tampoco el sacerdocio se puede anularse. Así está escrito, y Dios separó entre la luz y la oscuridad, y está escrito, y separó a Aarón. Tal como las diferencias entre la noche y el día son parte de la estructura natural del mundo, así también el sacerdocio es un elemento inherente de la naturaleza del mundo. De modo que si Pinhas no era sacerdote, ¿cómo podría asignarle esta condición como premio a su celo en aras de Dios? ¿Qué nos dice el sabio? El vínculo entre Pinhas y la Eres de Israel. Luego de que la Torá concluye la historia de Pinhas y los sucesos asociados a ese episodio, la ordenanza de luchar contra el Midian y de realizar un censo por causa de los judíos que murieron en la plaga, la Torá habla acerca de la distribución territorial de la Eres de Israel y el nombramiento de Yehoshua como líder de que conduciría a los judíos a la tierra de Israel, a la tierra santa. Y finalmente, en conclusión de la parashá, se describen las ofrendas a ser sacrificadas. Hay una obvia conexión entre este último tema y el ingreso a la Eres de Israel, pues determinados sacrificios, por ejemplo, los 2 panes ofrendados en Shavuot, algunas de las ofrendas comunales y las libaciones del vino solo podrían realizarse en la Tierra Santa. Ahora bien, dado que nuestros sabios afirman que si los judíos no hubieran pecado, su primera entrada a Israel se hubiera iniciado en la era de la redención.
Aun cuando en los hechos esta no tuvo lugar, entonces se declaró misma sugiere un paralelo entre la entrada de la Eres de Israel y la redención futura. ¡Wow! Veamos qué siguen diciendo los sabios. Y ello nos permite comprender también la conexión entre la entrada a Eres de Israel y a Pinjas, pues Pinjas es identificado con Eliyahu, el profeta que en el futuro próximo anunciará la redención. ¡Wow! Baruch Hashem, qué hermoso es ello. ¿Y qué nos dicen aquí? ¿Qué nos sigue diciendo el Rebbe, mi amor? Vamos a ver. ¿Cuál es la principal novedad de la era de la redención? ¿Cuántas personas no queremos en este momento saber realmente qué va a pasar en la incertidumbre en el mundo en el que estamos? ¿Qué es lo que se está presentando ahora? Tanta, pero tanta incertidumbre a nivel mundial, tanto física como espiritual. Cuando el amo no se ocultará más. ¡Wow! Cuando el amo no se ocultará más. ¿Y quién es el amo? ¿Cuál es la principal novedad de la era de la redención? En esa era, la luz infinita de Dios, el Oroin Sof, se revelará de manera manifiesta, sin velo, como indica la profecía. Tu amo ya no se ocultará más. En la era actual, la luz divina se oculta en velos y limita su revelación a la capacidad receptora del mundo. En la era de la redención, en cambio, la esencia de esa luz será revelada sin ocultamiento en absoluto. Ahora bien, como nuestro potencial espiritual es un paralelo del existente en el plano espiritual, en este último hay dos categorías. Prestemos bien atención, hija, porque aquí nos vamos a encontrar con algo maravilloso. Cómo el Rebbe nos ayuda a nosotros a desinvestirnos de ese paralelo físico a investirnos en ese paralelo espiritual. Una luz investida dentro de los límites de los cosmos espirituales y otra que lo trasciende. Análogamente, hay también en nuestras almas dos niveles. Uno de ellos es el que se embiste dentro de nuestras facultades conscientes y a su vez tiene 4 canales de expresión, los cuales son Nefesh, Ruah, Neshama y Hayah, paralelos de los 4 mundos espirituales, Asiyah y Exirah, Beriah y Axilú. ¿Pero qué nos están hablando? ¿Cuántas personas dicen yo no entiendo nada? Hablan de estos términos. Bueno, estos son términos cabalísticos realmente de lo que son los componentes del alma, las 10 sefirot. Y están hablando de los 4 mundos superiores. Y nos están hablando realmente de la importancia que nosotros tenemos en rectificar esas 10 sefirot que están dentro de nosotros, que se encajan en nuestra rectificación para alcanzar los mundos superiores. A medida que una persona se va rectificando, va alcanzando estos mundos superiores. Así que es una importancia estas 3 semanas, ahorita el mes de Tammuz nos enseña muchísimo a nosotros a conectarnos con ese interior, con esos mundos superiores, sobre todo ese mundo de Yetzirah. Vamos a ver qué nos dicen, qué aprendemos más aquí lo que nos dice el Rebbe. Luego, en el alma hay un nivel que trasciende toda la gama de nuestras facultades, el nivel de Yehidá. Este nivel es uno con Dios, tal como Él se manifiesta como Yahid. Él es uno singular, un nivel que trasciende incluso los cosmos espirituales. Para revelar este grado de divinidad dentro del mundo, nuestro servicio divino debe realizarse con Yehidá, el nivel del alma que trasciende nuestras facultades conscientes. ¿Pero qué es Yehidá? Ya, vamos para allá. Esto explica la declaración de nuestros sabios. Si Israel vuelve a Dios en Teshuvá, arrepentimiento, retorno al Creador, será redimido. Si no, no será redimido. Esto hay que ser claros, porque esto no lo dice Hannah ni mucho algo parecido, lo está diciendo el Rebbe de Lubavitch y está expresado realmente de la misma parashá de Pinjas. Si los judíos no hacemos teshuvá y retornamos al Creador, realmente el pueblo judío no va a ser redimido. Si no, si ellos hacen teshuvá, si nosotros hacemos teshuvá, porque obviamente estamos en la lista, si nosotros hacemos teshuvá y retornamos al Creador, el pueblo de Israel será redimido. Si no, no será redimido. Con esta cláusula final, nuestros sabios enfatizaron la teshuvá es un elemento imperativo. Solo ella producirá la redención final. ¿Cuán importante es decir? ¿Qué realmente nos trae la redención placentera? ¿Cuál es ese goce pleno del alma y la conexión del cuerpo y el alma? ¿Qué es eso que estamos buscando todos? Muchas personas están todavía corriendo tras de los triunfos financieros, la economía global, el dinero, las riquezas. Es el momento de invertir, vamos. Pero no se han dado cuenta que realmente tenemos que correr a un proceso interiorizado que es espiritual, que es lo que somos. Hay que aceptar, hay que asimilar
de que somos luz, somos un alma, que venimos a cumplir una misión en este mundo y solamente portamos un cuerpo que realmente es una vasija que nos utiliza. Hablemos de un cuerpo rentado que usa el alma para poder alcanzar esa rectificación, para poder elevarse a los mundos superiores. Ya así hay Exiraber y Atzilú. Pero dice, no se trata apenas de que cómo nuestros pecados impiden la redención. La teshuvá es necesaria para librarnos de ellos. Ay, voy a hacer teshuvá para que venga la redención. No, realmente no es así. La teshuvá se necesita para librarnos de nuestros pecados. Pero realmente tengo que martirizarme, tengo que colgarme y decirme, dame rejo, como sean muchos. No es el rejo que te tienes que dar. Realmente la tarea de lo que tienes que hacer aquí, o lo que tenemos que hacer todos en realidad con este retorno en teshuvá, es que todos y cada uno de nosotros seamos conscientes que está imperfecto dentro de nosotros. ¿Cuántos hogares, cuántas familias, los hijos, los vecinos, los amigos, un sinnúmero de confusiones actualmente en el mundo? Han reportado miles de divorcios por la pandemia, miles de personas se divorciaron. ¿Por qué? Porque no se aguantaban. ¿Y entonces con quién estábamos viviendo? O sea, no me aguantó, yo no lo aguanté, me echó, yo lo eché. ¿Y con quién estaba viviendo? No sabía con quién estaba viviendo. Él estaba viviendo con una cantaletosa y yo estaba viviendo con un cantaletoso. ¿Cómo era? Entonces, cuando nosotros utilizamos el catalizador de la teshuvá, hacemos conciencia. ¿Y cuál es la conciencia? De aceptarnos y aceptar al otro. Amarnos los unos a los otros. La teshuvá realmente que quiere Hakadosh Baruj Hu, la teshuvá que está queriendo ese mundo superior, es realmente esa teshuvá, ese acto de conciencia de decir, he fallado, me he fallado a mí y le he fallado al otro y le he fallado al Creador. Podía ser al contrario, le he fallado al Creador, me he fallado a mí y le ha fallado al otro. ¿Ya? Entonces dice, más bien la redención misma requiere de teshuvá como catalizador. ¿Por qué requiere ese catalizador? Porque la teshuvá es el acto elevado de conciencia. El acto elevado de conciencia que nos dice, esto lo hice mal, esto no está bien, esto es esto, creo que tengo que corregir esto, pensé negativo, me hice otras creencias, me puse a creer en otras cosas que no tenía que creer. Y ojo, hija, no estamos hablando, Débora, no estamos hablando de creencias religiosas. Estamos hablando de todo lo que a nuestro alrededor creemos y accionamos. Hablaba con uno de mis maestros y me decía, casualmente un ejemplo muy chistoso, muy, muy bello, porque dice, eso es como la mujer que dice, es que todos los hombres son iguales, o la mujer, o el hombre que dice, es que todas las mujeres son iguales. Realmente es un concepto muy, muy desintegrado a lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra rectificación, porque eso ya es una creencia. Creer en algo es darle un poder y una acción. Debemos de recordar que todo lo que accionamos en los mundos inferiores es una ordenanza para los mundos superiores y así mismo en retroceso viene para nosotros. Pues la teshuvá es una expresión de nivel de yehidá. Esa característica es la que te confiere el poder de disipar todas las imperfecciones generadas por el pecado. Los pecados son realizados por las facultades conscientes del alma, pero cuando el judío hace teshuvá recurre a un punto más alto del alma, el nivel de yehidá. Y esto se le permite rectificar todas sus imperfecciones. Y por eso, como en la era de la redención se manifiesta el nivel de Ahiet, la unidad singular de Dios, para traer ese nivel es necesaria la teshuvá. Todos en general, judíos y no judíos, siempre hablo en general. Necesitamos hacer teshuvá, necesitamos retomar en un auto de teshuvá. ¿Por qué? Porque realmente queremos redención, estamos cansados, el mundo se está reventando en soberbia, ya no podemos. Oh, ya no puedo con este hombre, oh, ya no puedo con mis hijos, oh, ya no puedo. Y vivimos criticando una cosa y otra cosa, pero el problema no es exterior, el problema es interior. Cuando le decimos a una persona, ven, hagamos arrepentimiento, hagamos teshuvá, no, ¿tú por qué me estás diciendo pecador? No te estoy diciendo que eres un pecador, te estoy diciendo, haz un acto de conciencia y rectifícate porque esto es para tu bien mismo. Obviamente, objetivamente, cada vez que una persona se retorna, en especial un judío que retorna al Creador, rectifica no solamente su alma y su ser, sino todo a su alrededor, y el mundo entero también alcanza a tocar de ese punto de rectificación. Bien, seguimos con otro título importante que dice, acelerando la redención. El nivel de yehidá, que está por encima de nuestras facultades conscientes, se expresa en la conducta de Mexirun Efes, servir a Dios con abnegado autosacrificio, un compromiso que trasciende los límites de la razón, nuestra facultad consciente más alta, pues la razón no puede explicar el verdadero autosacrificio. Bien, mira lo que dice aquí,
Abnegado autosacrificio. Muchas personas están muy erradas porque están tratando de confundir esa palabra autosacrificio. Yo me entrego a Él con todo lo que soy. Pero ¿cómo te vas a entregar a Él con todo lo que soy? Yo me voy a convertir y me voy a ir a hacer los 613 preceptos y voy a esto y voy al otro porque yo soy capaz, porque yo puedo. ¿Pero tú crees que ese es el verdadero servicio que Él quiere? No. El verdadero servicio que Hakadosh Baruj Hu quiere realmente es que tú te rectifiques y le sirvas como una luz, un recipiente para ayudar a los demás. Si no tienes un recipiente, si no tienes una vasija que puedas ayudar a los demás, ¿cómo puedes decir que vas a hacer un servicio de autosacrificio en honor al Creador? No, las personas que corren detrás de su soberbia y su, ¿cómo le diríamos? Déjame ver, y su capricho hambriento por tener un título, porque eso es más un título de un papel o algo así. Esa necesidad de sentirse en alguien, en un mundo físico, el cual realmente no le importa a nadie, porque si vamos a mirar, estamos en un mundo que no le importa quién es quién. Aquí no se entiende ni el nivel de soberbia, de dónde radica, de dónde viene la soberbia, de dónde viene ese ego. Si realmente ni a ti te importa el vecino, ni te importa a nadie, pero peleas con el vecino y peleas con los otros. ¿Ya? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es ese nivel de autosacrificio? El nivel de autosacrificio realmente de servirle al Creador es cuando nosotros nos rectificamos a nosotros mismos y somos objetivos en esa rectificación. Porque al rectificarte tú, especialmente tú, Débora, como mujer, es muy importante, las mujeres rectificarnos a nosotras mismas, rectificamos automáticamente a nuestros hijos, objetivamente a los padres también. El padre masculino también se rectifica y sus hijos se rectifican. Pero debemos de saber que no podemos interferir tampoco en lo que es la voluntad de cada quelín, en el propósito de cada vasija que viene a rectificar aquí, de cada alma. Bien. No me quiero salir mucho de esto, no me dejes salir, Débora, por favor, porque me extiendo y aquí nos quedamos, ¿verdad? Bien, entonces, seguimos. Dice, algunos se someten al autosacrificio en razón de la promesa de gratificación, pero el genuino autosacrificio está por encima de pensamientos tales y de hecho no puede comprenderse en absoluto, lo que te enseñaba hace un segundo. Eso no puede estar, el verdadero autosacrificio se basa en cuánto yo le doy al Creador para rectificar este cuerpo que me dio y esta base en la cual estoy vestida. Dice, ¿de dónde surge el poder de una actitud semejante? ¿De dónde viene esa soberbia? ¿De dónde viene ello? Dice, de la yejidad del alma. Esto explica también por qué en la era actual de Itkeva de Meshijá, cuando ya pueden escucharse los pasos de Mashiach acercándose, sí, es verdad, ya estamos escuchando los pasos, entiendo los pasos, dice, Baruch Besat Hashem arriba pronto, mi amor, así es, cuando ya pueden escucharse los pasos de Mashiach acercándose, nuestro servicio a Dios demanda sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Volvemos a lo mismo. La teshuvá, la rectificación individual, el tener la unidad para apoyar a otros, para crecer juntos, porque esa unidad es lo que representa el amor al prójimo. Debemos de saber, ama a tu prójimo como a ti mismo, preceptos sobre todos los preceptos. Pero en especial, ¿por qué? Y el primer precepto dentro de esos, ámate a ti mismo. ¿Por qué? Porque el nombre del Creador está grabado en nuestros huesos, está grabado en nuestra carne. Cuando habla entre los mandamientos, no profanarás el nombre de tu Dios en vano, es precisamente, no tengas otras creencias. No tener otras creencias es no creer simplemente en lo que hacen otras religiones, otras cosas. No. Es no creer en las cosas que tú ves como negativo en ti, ni lo que ves como negativo en los demás. No cargarte de ese mundo negativo de los demás y a tu alrededor, porque realmente tienes que saber que esos son solo creencias. Y vas a manchar ese nombre del Creador porque su nombre está grabado en los huesos. Y la composición de su nombre está en un orden espectacular dentro de nosotros. Pero cuando nosotros profanamos su nombre, dando acción a otras creencias, a otros pensamientos, como, demos un ejemplo, hija. Bueno, ya dimos un ejemplo anterior. El creer algo de alguien, o el pensar que algo va a pasar, o el pensar o asumir alguna responsabilidad en cuanto a cosas físicas, materiales. No, es que yo no lo puedo hacer así porque yo estoy segura que fulano va a crear esta situación y fulano... No, eso ya se hace en creencias. Tú no puedes entrar a catalizar, creo que se dice en español, a catalizar algo que no ha sucedido ni que estás segura que va a suceder, porque lo estás haciendo una creencia.
Entonces ya estás como anulando la voluntad del Creador en lo que Él tiene trazado para esa alma y para ese Kelim. Debemos de saber que todas las almas tenemos un propósito en este mundo, en esta creación, y en base a ese propósito es que nosotros debemos de esforzarnos por esa rectificación. Nuestra rectificación es realmente nuestro propio actuar para bien, para recibir la redención. Encontramos algo que dice, pues ello exige recurrir el poder de Yehidá. ¿Y qué es Yehidá? La Teshuvá. Y de esta manera acelera la revelación de la unidad singular de Dios en el momento de la venida de Mashiach. Cuando nosotros retornamos en arrepentimiento, en Teshuvá, ordenamos y nos vamos y nos soltamos de tantas creencias y tantas cosas que nos han hecho daño por largos 600 años en este mundo físico, realmente podemos estar diciendo, estamos ayudando a la unicidad para la revelación de Mashiach. Como se explica en el Tania, Mexurun Efes, pues siempre un elemento imprescindible de nuestro servicio a Dios. De hecho, todo nuestro servicio depende de Él. Por eso, la generación que ingresó a la Eres de Israel se le ordenó recitar el Shema, en el que asume el compromiso de Mexirun Efes. ¿Por qué el Shema? Porque no tendrías otro pensamiento ni otra cosa que no fuera Él, ni nada tendría poder sobre Él. Lo mismo cuando decimos en Nobil Badot, estamos accionando, solamente Él es uno, no hay nada más que tenga el poder y el control en esta vida, en este mundo. 2 veces al día debemos recitar el Shema, a pesar de que ya se habría prometido, Dios pondrá el miedo y el temor a vosotros sobre la tierra. Aquellos, los sabios nos han enseñado últimamente, dicen los sabios, que aquel que no esté amarrado a la Torá ni a sus principios y que no esté retornando en Teshuvá, realmente va a sentir el final de la redención muy fuerte. ¿Pero a qué se refieren con esa fuerza? ¿Por qué voy a sentir? ¿Qué voy a sentir? Pero si el mismo Hakadosh Baruj Hu dice, Dios pondrá el miedo. Bueno, los sabios nos enseñan que Dios pondrá el miedo y temor a vosotros sobre toda la tierra. Y aquellos que están aferrados a la Torah no se va a sentir ese temor. Entonces ya lo hemos concordado con las palabras de los sabios que nos han enseñado muchas veces, que debemos de cuidarnos de todo mala acción y todo mal pensamiento que haya dentro de nosotros en estos momentos. Al contrario, los sabios nos están diciendo, hay que estar alegres, hay que hacer teshuvá, hay que retornar con alegría, no hay que juzgar a nadie, tenemos que pensar bonito, pero detrás de toda esa alegría, detrás de toda esa manifestación de teshuvá, de arrepentimiento, vamos a hacer tikkun, vamos todos a recitar, vamos a unirnos, vamos a dar amor, vamos a querernos, tenemos que ser conscientes que dentro de nuestra vasija hay algo por rectificar. Todos tenemos que ser conscientes. Hay algo, porque todavía juzgo, todavía cuestiono, todavía no soy capaz de aceptar. Quiero salir volando, me quiero ir, me quiero desaparecer. Muchos dicen, me voy corriendo a Israel. Pero es que en Israel también habrán juicios y serán temas duros. Allí las sentencias van a ser más fuertes porque es santidad pura. Bien, entonces dice, en un nivel cotidiano, sin embargo, en este momento, la observancia de la Torá y sus misbot no requirieron Mexirun Efes. El Mexirun Efes de ellos significó apenas un compromiso potencial. Como tal, atrajeron el nivel de Yehidá Mexirun Efes, pero solo conforme a este está investido en los otros 4 niveles del alma, y que se encuentra la expresión de la observancia de la Torá y sus misbot. Hoy, en el área de la y que va de Meshijá, en cambio, se requiere de Mexirun Efes, para acelerar la revelación manifiesta de la divinidad. Como tal, es necesario un Mexirun Efes real y concreto para dar expresión revelada al nivel de la Yehidá. ¿Qué vemos? Que tenemos que rectificar nuestro interior, no solamente el exterior, porque está bien, yo dejo de hacer acto negativo, dejo de hablar del otro, dejo de quitarle al uno, o dejo de hacer malos negocios, o dejo de, ¿qué diríamos?, de reunirme a hablar cosas que no son. Bueno, yo voy a cambiar, voy a hacer bien las cosas, pero eso estás retrayéndote eso es el mundo físico, eso es lo exterior. Pero ¿qué pasa con lo interior? ¿Qué pasa realmente con esos deseos que tienes dentro de ti? Tienes que hacer un teshuvá, tienes que hacer conciencia y sacarlos, volver hacia atrás 2 o 3 pasos y decir, aquí empezó esto lo hice mal y es hora de retroceder. Bien. Ahora vamos a encontrar un tema maravilloso que dice, un autosacrificio que no conoce límites. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¡Wow!
En Mexirunefes mismo también hay varios niveles. A veces la persona asume un compromiso de autosacrificio, pero este tiene un límite. Cada vez que surge una situación que exige Mexirunefes, mirará en el Shulchan Aruch, el código judío de las leyes, esto es para nosotros los judíos, para ver si está obligada por la ley a sacrificarse por esa cuestión o no. Esto es algo que me parece a mí súper curioso porque lo vemos muy comúnmente hoy en día. Estamos siguiendo la ley de acuerdo a cómo me beneficia. Entonces yo sigo la ley porque esto es lo que me beneficia, pero resulta que no, es que dice... Hay diferentes opiniones, ya están basados en el judaísmo, en los judíos lo vemos mucho. Es que en este concepto dijo esto, hay diferentes opiniones, y esta opinión, y es que esta otra opinión, y en opinión y en opinión nos estamos dividiendo y nos hemos venido dividiendo por cientos de años, en conceptos y opiniones. Pero dicen, vamos al código de leyes, al Shulchan Aruch, al único que nos puede llegar a nosotros guiar a hacer las cosas correctamente, ¿ya? Pero no por opiniones de conceptos, nos vamos a uno, al libro de códigos y leyes. El verdadero compromiso de la Mexirunefes, sin embargo, implica consagrarse a Dios sin restricciones. Es un compromiso que trasciende toda la razón, la lógica, que uno no tiene ni busca sentido. Sin razones ni lógicas o con razones ilógicas. Trasciende todo. Esto salta absolutamente todo. La rectificación. Ese es el verdadero servicio al Creador en estos momentos. Porque cuando la persona se rectifica, se da cuenta que aquello que le fue tan difícil rectificar era realmente su mejor maestro. El maestro por el cual tenía muchas cosas más que aprender y enseñarle a otros. Debemos de saber que nosotros debemos de forrarnos todos en educarnos los unos a los otros. Aquí no puede haber más que nadie. En la divinidad solamente uno es grande. Y ese es Hakadosh Baruj Hu. Aquí no hay más grande que nadie. Todos. Así llevemos apóstrofe de padres, madres, maestros, rabino, eso. El grande aquí, el único que tiene aquí honores es Hakadosh Baruj Hu, hija. Bien. Dice, este nivel de Mexirunefes es el que fue revelado por Pinhas. Él no estaba obligado a arriesgar su vida en esa estancia. Por el contrario, de haber preguntado qué hacer, no se le hubiera dicho, entra en acción. Pues las leyes que en una situación tal, el tribunal no da la directiva que el celoso lo pueda golpear. No obstante, Pinhas se entregó por completo sin preguntas, por lo que sus acciones expresaron verdaderamente la cualidad de Mexirunefes, el honor al Creador y hacer honor a la Torá. La ley se cumple y se cumple sin opiniones ni conceptos. ¿Ya? Esto refleja el vínculo entre Pinhas y la redención futura, pues la redención futura resulta de este tipo de autosacrificio, el compromiso que no está limitado de manera alguna. Uno que expresa el nivel de Yehidá, que a su vez revela Yahid, la unidad singular de Dios. Yo no necesito conceptos para hacer teshuvá. Yo no necesito opiniones para hacer teshuvá. Yo tengo que ser consciente qué me ha dañado en mi vida. Y todos y cada uno de los seres humanos tenemos que ser conscientes de eso. ¿Qué me ha dañado en mi vida que yo tengo que rectificar? De ahí tengo algo que aprender, porque ese algo me trae y me enseña a mí cosas aún mucho más grandes y mucho más profundas. Bien, vamos a mirar el tema. Seguimos con el Rebbe. Funcionando modelos opuestos. Respecto a la profecía de la redención, yo haré tus ventanas de gemas. En el Talmud declara. Uno dijo que se refería a rubíes y otro dijo a jaspet. El santo bendito sea dice, yo satisfaré ambas opiniones. El rubí es una joya roja, indicadora de una energía atraída desde lo alto. El jaspe es una joya que refleja la luz tan brillante que puede cegar y alude a la luz que rebota, generada por nuestros esfuerzos por refinar la existencia humana. Mira qué precioso. Es algo hermoso. Generada por nuestros esfuerzos por refinar la existencia humana. ¿Cuáles son esos esfuerzos? Realmente es ese autosacrificio que nosotros tenemos que hacer por rectificarnos a nosotros. Cuando nos rectificamos a nosotros, rectificamos al otro, rectificamos nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, sobre todo las mujeres. Las mujeres tenemos un nivel de sabiduría, tenemos mucho que rectificar porque nuestra sabiduría nos hizo cargar de mucho ego y de mucha soberbia y ese ego no nos deja rectificar, nos hacemos
testarudas, tercas, no queremos, estamos cuestionando, estamos exigiendo y exigimos y exigimos. Todo el tiempo las mujeres nos volvimos que exigir. Pero dentro de nosotras ese exigir se volvió un ego abstracto, destructivo para nosotros y para nuestra familia y nuestro alrededor. Pobres maridos que tienen que llevar con esta situación. Este es el núcleo de la diferencia de opinión. Si las revelaciones de la redención futura seguirán el modelo de una energía venida desde lo alto o si serán precipitadas por el refinamiento y la elevación del plano mundano, dice Dios, yo satisfaceré ambas opiniones, pues la redención futura combinará ambos modelos. La diferencia entre estos dos modelos puede explicarse así. La luz que viene desde lo alto no tiene límites, en tanto que la genera por el refinamiento del plano material es proporcional a nuestro servicio divino y por lo tanto de una naturaleza limitada. Esto indicaría que la primera es superior. Hay, sin embargo, una ventaja en la luz generada por nuestros esfuerzos. Cuando ésta viene desde lo alto, independientemente de los esfuerzos del hombre, no será necesaria capaz de volverse parte integral del mundo. Este no ha sido preparado para acogerla, por lo que brillará de una manera general y abarcante. Cuando la luz es generada por ambos esfuerzos de refinamiento del hombre, en cambio, estos han elevado al mundo, convirtiéndolo en un entorno adecuado para que la luz divina pueda internalizarse. La peculiaridad de la era de la redención es que combinará ambas cualidades. La luz divina se revelará tal cual es, sin limitaciones, y con todo será internalizada dentro del mundo. Jamás había visto una revelación semejante antes, ni la habrá hasta la llegada de la era de la redención. El final de la redención, yo siempre digo, el Rebbe nos decía, ya estamos caminando en la redención, y realmente estamos caminando en la redención. Dice, en la entrega a la Torá, tal como sucederá en la era de la redención, se reveló la luz trascendente e ilimitada. No obstante, el plano mundano no había sido refinado y por eso no llegó a ser medio para la luz. Una vez concluida la revelación en el Sinaí, el mundo siguió siendo el mismo que antes, mas el claro indicó de que ello es inmediatamente después que los judíos adoraron el becerro de oro. Es el más claro concepto, que esto se indicó cuando los judíos, después de la entrega de la Torá, el más claro indicó de ellos que inmediatamente después los judíos adoraron el becerro de oro, después de la manifestación del Creador, de esa luz divina. En la era de la redención, sin embargo, ambos modelos llegarán a su plenitud más consumada. El mundo se refinará y por lo tanto podrá internalizar las revelaciones infinitas de esa era. Estos conceptos convergen en la personalidad de Pinjas, quien, como se mencionará, es identificado con Eliyahu, el heraldo de la redención. ¿Qué vemos allí? ¿Qué encontramos? El autosacrificio, la rectificación de nuestras almas. Para nosotros poder ver esa luz de redención, tenemos que rectificarnos. Tenemos que ser parte de la rectificación del mundo. Miramos a la izquierda, como que no. Miramos a la derecha, como que no. Miramos hacia atrás, como que no. Miramos hacia el frente, como que no. Entonces, ¿nos vamos a seguir ahí sentados? No, es hora que todos despertemos y arranquemos en esa rectificación. Estos conceptos son muy claros porque nos hablan y nos mencionan la personalidad de Pinjas, quien realmente pasó por encima de todo, pero sabía que tenía que darse cumplimiento a algo establecido por el rey. Como se mencionaba arriba, el sacerdocio no es una cualidad que pueda ganarse mediante el servicio divino. Se otorga desde arriba definiendo la naturaleza de la persona. Mira esto tan bello. Mira que esto es algo que lo podemos entender. Esto lo vamos a hablar a todas estas personas que corren tras de tantas religiones o que corren tras el mismo judaísmo. Pero dice, como se menciona arriba, el sacerdocio no es una cualidad que pueda ganarse mientras el servicio divino. ¿Qué son los judíos? Embajadores de Dios en la tierra. Y como tal, si somos embajadores de Dios en la tierra, debemos de cumplir un servicio divino muy grande, ¿verdad? Pero dice, esto se otorga desde arriba. ¿Y por qué se otorga desde arriba? Definiendo la naturaleza de la persona. Y si una persona no tiene un recipiente, un kelín rectificado que pueda ser parte de ese servicio divino, de ser ese embajador de Dios en la tierra, ¿será que sí realmente pasa
a una situación diferente. Entonces, ¿qué lo hace judío? ¿El papel o la rectificación? Definitivamente la rectificación. Podríamos hablar de como de algo que quiere tomar la forma que no le corresponde, porque no ha adquirido la esencia, ¿cierto? Completamente, hija. ¿Y por qué? Porque no ha hecho un autosacrificio. El autosacrificio es necesario y ese autosacrificio va acompañado, que es lo más primordial, su título, la teshuvá, el retorno. Ese buscar entre lo más escondido dentro de nosotros y rectificarlo. Dice, por lo tanto, por lo que debemos decir que incluso antes de que Pinhas era adecuado para el sacerdocio, solo que era una característica no encontrada su expresión, sino una vez que él reveló su celo al matar a Sinrín, fue lo que le otorgó el Creador ese privilegio. Podemos aprender que cuánto es nuestro autosacrificio acá, pero no es correr, me voy a cumplir los 613 preceptos y me voy a hacer judío, ya. No, así no le apuestas, esa no es tu esencia, esa no es tu esencia. A veces la gente dice, hija, piensan que es algo duro. Pero es que Rabbi Sinjana todo el tiempo dice que no se conviertan, que por qué esto. Porque sabemos de lo que hablamos. Una persona que no se rectifica, no ha cumplido nunca 7 leyes de Noé y luego viene que venir a cumplir 613 y que son más o menos como 1200, o sea... es bastante complejo para los que no lo entienden. Pero es más, ahí encontramos un acto de soberbia, algo que ese tipo de personas tienen que rectificar. Porque después entonces terminan cuestionándonos a los judíos, diciendo que es que somos muy, como dicen, muy, ¿cómo lo dicen? Cuando se les exigen algo, es que son muy difíciles, es que nos humillan, es que no es que te humillemos, no, es que tienes que, para ser judío necesitas tener una esencia clara de ser judío y cumplir la ley, y no es así a pedacitos, ni como a ti se te simula, ¿no? Ser judío es por esencia. Entonces, si vienes a transformarte en ser judío, tienes que realmente hacerlo con toda y tu esencia. Bien. Entonces luego dice, ¿por qué? ¿Por qué Pinhas debía revelar el potencial de su sacerdocio, algo que viene de arriba a través de su propio servicio divino? Todas las almas estamos embestidas aquí porque tenemos un propósito divino que cumplir. Todas las almas. Cuando la persona se rectifica su alma, rectifica su kelín, su cuerpo, e inmediatamente es dotada de toda la ayuda del cielo para identificar su misión para la cual fue creada. Cosa que no es difícil de entenderlo. ¡Ey, espera! Hazte teshuvá, retorna, transforma, para que puedas entender cuál es esa misión. No corras a hacer lo que realmente es lo que tú decías hace un ratito, hija. Mencionabas el tema de ser, o ¿cómo dijiste? ¿Impostores? Uh-huh. Sí, tomar una posición que no te corresponde, una personalidad que no tienes todavía. Correcto, hija. A esta función de tendencias opuestas alude Dios con la declaración en consecuencia: yo le otorgo mi pacto de paz, pues la paz resuelve los impulsos en conflicto. Similarmente, Pinhas combinó la revelación desde lo alto con sus propios esfuerzos de refinamiento, reflejando dentro de su persona un microcosmos de la redención futura. Por eso es que, identificado con Eliyahu, quien muy pronto nos traerá el mensaje de la redención. Besat Hashem, wow, Baruch Hashem. Bueno, y continuamos aquí donde nos dice un saboreo previo. La pareja de Pinhas es hermosa, hija. Te das cuenta que es preciosa, ¿verdad? Cuánto tenemos que aprender. Sobre todo en este mes de Tamuz, que es un mes que, bien nos dicen los sabios, no podemos poner creencias sobre nada para no darle una actitud. No podemos pensar en que el mes como tal es negativo o es malo. No, pero tenemos que asimilar y asumir el autosacrificio de afligirnos en este mes, porque realmente nos acompaña un dolor, es un dolor. A nosotros, al pueblo judío, nos acompaña un dolor muy grande. Fue el abandono de la Shejinah a nosotros, la destrucción del templo, el desprendimiento de tantas cosas de santidad para nosotros y ser lanzados a un exilio brutal que nuestros ancestros han tenido que atravesar, y hoy en día todavía seguimos exiliados. Eso para nosotros es muy fuerte. El mes de Tamuz es un mes muy fuerte que nosotros decimos, vamos, todos, entremos en conciencia, retornemos, hagámoslo bien, sí se puede, dejemos la locura, dejemos el mal comportamiento, dejemos las malas actitudes, vamos hacia el frente. Todo el mundo en general, judíos y no judíos, necesitamos la redención, en especial
en especial la Teshuvá de los judíos. Lo dice el libro del Zohar, el Santo Zohar habla. Es muy importante para el mundo y para el pueblo de Israel que todos los judíos hagamos Teshuvá. Es demasiadamente importante. Es supremamente importante. Bien. Entonces dice, el saboreo previo. También nosotros podemos expresar una función similar de estas tendencias opuestas de nuestro propio servicio a Dios. Debemos funcionar el nivel de Yehidá con nuestras facultades conscientes, haciendo que logren una experiencia internalizada del nivel de Yehidá, que es la Teshuvá. No meramente observar la Torá y sus misbot tal como se inspira en el recitado del Shema, un compromiso potencial de autosacrificio. Pues en este caso el servicio divino de la persona se realiza a través de sus facultades conscientes y la intensidad del Mexirun Nefesh, que surge de la Yehidá que está investida y por ende oculta. Dentro de estas facultades, el genuino poder de Yehidá, tal como se encuentra en la esencia, no es explotado. En cambio, el servicio divino de la persona a lo largo del día debe palpitar, Mexirun Nefesh, que su Yehidá se manifieste abiertamente sin velos y que brille como una luz internalizada que redefine todos los procesos de sus facultades conscientes. Entonces se lograrán ambas ventajas, pues la revelación de Yehidá superior a las facultades manifiestas será internalizada. Esto es tanto un saboreo previo como una preparación para las revelaciones de la era de la redención. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! Y ahora nos encontramos con de exilio a redención. Este está más bueno, este está más lindo, está más interesante, ¿no? Bueno, hablábamos que íbamos a hacer clase corta, pero se nos está yendo el tiempo. Hoy en día el tiempo está pasando muy rápido. Pero ¿quién no con este dulce que es la Torá? Esa es una de las cosas, hija, que toda la humanidad debe entender, que realmente seguir al Creador y seguir la Torá no es el yugo del sufrimiento ni el dolor. La Torá es un dulce, es la miel, es amor. Ese amor que sale dentro por nuestros poros para amarnos los unos a los otros. No necesitamos conocer a nadie, ni abrazarlo, ni cosecharlo ahí cerca, para poder sentir la unión de las almas. Y esa unión de poder brindar amor, apoyo incondicional a los demás, nos hace crecer. Eso hace parte de nuestro servicio al Creador. Bien, de exilio a redención. En los años en que las secciones semanales de Mató y Matzeí se leen juntas para Shá de Pinjas, es el primero de los Shawatot del Benei Hasemasarín, el periodo de las 3 semanas de duelo por la destrucción del Bet Hamikdash. ¡Wow! Estamos hablando de estas 3 semanas. Como todo se define por providencia divina, esto indica que Parashá Pinjas comparte un nexo con este periodo. Inmediatamente después de la destrucción del Bet Hamikdash, nació el Redentor de Israel. Esto demuestra que la destrucción del Bet Hamikdash inició el proceso que conduce a las máximas revelaciones divinas que gozaremos en la era de la redención. Y como explicó antes, las revelaciones de aquella era futura están asociadas al servicio divino de Pinjas, o sea, revelar el nivel de Yehidá dentro de las facultades conscientes de uno. Este concepto se observa también a la conclusión de la primera de las Haftarot, de los párrafos de los profetas, que se lee durante el Bin Hameksarín. El santo es Israel a Dios, las primicias de su producto. Todos los que la devoran serán culpables. El mal vendrá sobre ellos. Traduciendo literalmente, las últimas frases aluden a las naciones gentiles que devoran a Israel. Por ellos serán culpables y el mal vendrá sobre ellos. Puesto que la Torá fue dada al pueblo judío, además de su significado simple, el versículo debe contener también una lección para el servicio divino del pueblo judío. Cuando el judío peca, estos pecados devoran su potencial espiritual. Esto se rectifica mediante una ofrenda de culpa, de Abshan, pues este sacrificio está asociado con la revelación del nivel de Yehidá, de la siguiente manera. Hablamos de Teshuvá. Respecto de la ofrenda de culpa está escrito: y su quinto agregará él. En términos de nuestro servicio a Dios, esto significa que los esfuerzos de nuestro Nefesh, el Ruah, Neshama y Ahayá no son suficientes. También hay que activar el quinto atributo, que es el nivel de Yehidá. ¿Por qué? Que es el atributo de la Teshuvá. Tenemos que hacerlo.
Más particularmente debe prestar atención a que el versículo exige que el quinto sea agregado a él. O sea, el nivel de Yehidá no hay de revelarse como una cualidad independiente, sino que debe funcionarse con los demás atributos. Esto potencia a los niveles del Nefesh, del Ruach, la Neshama y la Yehidá, cargándolos con una energía de Yehidá. Cada vez que una persona hace Teshuvah, eleva sus niveles, eleva y logra conectar ese Nefesh, ese Ruach, esa Neshama y esa Hayat a sus mundos superiores. Alcanza los mundos superiores. Esto se refleja también en la interpretación de Rabbi Esnuar de Salán de Liadi del versículo que dice: ¿quién puede contar y el número de semillas de Israel? La palabra hebrea para número, mispar, se relaciona con sapir, resplandor, y la palabra robá, traducida como semilla, se relaciona con el número 4, arba en hebreo. Esto implica que el nivel de Yehidá debe resplandecer en los 4 atributos de Israel: el Nefesh, el Ruach, la Neshama y Hayat, y ser internalizado dentro de ellos, anunciando así las revelaciones de la era de la redención. ¿Y cómo se anuncian las revelaciones? ¿Cómo serán anunciadas esas revelaciones? Por medio del proceso de la Teshuvah. Debemos ser conscientes que todos debemos hacer Teshuvah. Pero bien, ¿y qué pasa si aquí todo el mundo está hablando de Teshuvah para los judíos y los no judíos? Toda la humanidad debemos rectificarnos. Toda la humanidad debemos rectificarnos en este momento. Todos os llamamos a rectificarnos. Los sabios lo están diciendo. Toda la humanidad debe pasar a hacer Teshuvah. Tienen que encontrarse por una u otra razón. Todos tenemos que hacer Teshuvah y rectificarnos en este maravilloso mundo en el que estamos para que acercarnos a esa redención. Bien, Débora, ¿tienes algo para agregar, amor, a esta clase? Vamos, ya terminamos este tema por aquí. Seguimos con otras clases. Bien, sí tengo nada más unas preguntitas como para reforzar esta parte, Rebeca. Usted nos hablaba precisamente sobre los 4 niveles del alma, que es Nefesh, Ruach, Neshama y Haya. Esos niveles superiores solamente se pueden alcanzar por medio de la rectificación, ¿cierto? Totalmente. Si nosotros queremos avanzar, sí. Sí. Esto lo menciono porque precisamente ahora que está saliendo la luz por medio de las redes, por medio de Facebook, mucha Kabbalah, mucha luz. Y las personas piensan que cuando una persona comienza a estudiar Kabbalah se empieza a elevar, pero lamentablemente solamente es parte de un engaño, porque sin rectificación, por mucho Kabbalah, por mucho entendimiento, por mucha luz que ellos le llamen, a final de cuentas no penetra dentro de tu vasija, no hay rectificación y no hay elevación. Totalmente, hija. Conozco a alguien que no necesitó estudiar Kabbalah para empezar a elevarse desde sus 10 y está elevado desde muy pequeña, pero la conozco y es alguien que sí realmente está elevado. Así que no es la Kabbalah lo que te eleva, no es cuántos libros te leas, ni es nada de esto, es tu rectificación interior. La rectificación del kelim, la rectificación de la vasija, ello es lo que te eleva, hija. Así que todos a trabajar a rectificarnos. Todos somos y vamos a estar en un mismo nivel. Tendremos nuestros maestros, serán los que nos instruirán, seguiremos aprendiendo de nuestros maestros, Besat Hashem. Mashiach arriba prontamente y en nuestros días. Gracias a todos los asistentes a esta clase. Débora, muchas gracias por acompañarme en esta clase, mi amor, es muy importante. Quisimos realmente hacer algo interactivo así, porque sabemos que muchas personas al otro lado se hacen preguntas y siempre que hay alguien va a hacer otras preguntas. Así que vamos a estar interactuando no solo contigo, sino con otras personas también. Vamos a seleccionar de nuestras plataformas personas que quieran tomar esa bella clase en privado y hacerlo en práctica. Y bueno, se van para el canal de YouTube y también a nuestra página web y estaremos compartiendo con todas nuestras plataformas. Un beso y un abrazo para todos nuestros asistentes. Muchas gracias a los que estuvieron presentes. Esta fue su Rebeca Hannah Brudman. Un abrazo. Shalom Alejem.